Un aplauso. 1, 2, 3. Justificar el interés por realizar un trabajo de investigación no siempre es fácil. Parte de un interés por compartir una visión de mundo que nos gustaría compartir con muchas personas más. En este proyecto periodístico, Oyuki es el hilo conductor a través del cual se da voz y rostro al mundo marginado de las personas transgénero. Perfecto. Ay, no, Estuvo bien. Estuvo bien, ¿no? Sí, estuvo bien. Seguimos, sigue la... Permíteme. Entonces no joroba, ¿no? más bien hay que olvidarnos que nos están grabando, ¿vale? Derechita, Mari. Ok. ¿Así? Sí. ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes? Mi nombre es Oyuki Ariadne Martínez Colín, tengo 41 años de edad. Mi nombre surge a partir de una novela muy famosa, que se llamaba El pecado de Oyuki. Pues como tengo los ojos grandes y tapatíos, pues se me quedó el nombre de Oyuki desde hace más de 24 años. ¿Desde qué año utilizas tu nombre de elección? Yo utilizo mi nombre de elección a partir de los 13, 14 años, y ahorita a mis 41 años, ya legalmente a partir del 2015 que se la reforma a la ley de identidad de género, donde ya no hay un juicio legal ni ningún juicio médico para poder tener reconocimiento de la identidad de género. Muy bien. ¿A qué edad te das cuenta que eres una persona transgénero? Pues me doy cuenta como a los 6, 7, 8 años, cuando empecé a utilizar las ropas de mis hermanas, de mi mamá, pero también cuando empecé a ser víctima de violencia, donde pues ellos me decían joto, maricón, sidoso, y recuerdo mucho una canción muy, muy famosa en esos años que tocaba la Sonora Dinamita, que se llamaba El SIDA. Entonces para hacerme enojar y para violentarme la ponían, y yo viví muchos años creyendo que por tener una identidad diferente vivía con VIH. ¿Qué es lo más difícil que has tenido que enfrentar como persona transgénero? Pues yo creo que lo más difícil, más complicado es enfrentarse a la familia, pero también a la sociedad, a las instituciones que generan, pues reproducen esta violencia, esta exclusión, esta discriminación hacia pues las poblaciones disidentes, pero principalmente hacia las mujeres transexuales, para no ajustarse a las normas establecidas de los sistemas patriarcales. ¿Me puedes comentar un poquito tu último incidente médico, donde llegaste a la clínica? ¿Cómo te trataron? Yo voy al seguro por un problema que tenía en especial. ¿La última? Sí, sí, el último. Lo último, el del... Sí, Ok, muy bien. Bueno, pues yo en el 2016 acudo al ISSSTE como trabajadora del Estado, voy por un infarto testicular. Cuando llego, pues, y yo les notifico que era una mujer trans, hay mucho asombro, cambia la actitud del personal médico, pero incluso también creían que yo iba por un problema de VIH. Cuando yo les decía que ya mis documentos estaban homologados, mi acta, mi INE, mi registro también como trabajadora del Estado, ellos hacían mucho énfasis con dolo para seguirme nombrando como él, el señor, el paciente, ¿no? En una situación despectiva. ¿Crees que los maestros estén preparados para atender a población transgénero y en general a todos los integrantes de la comunidad? Me parece que todavía hay muchos vacíos, todavía en muchas, incluyendo en las universidades públicas del país, se siguen reproduciendo prácticas de exclusión, de discriminación y de violencia hacia la comunidad transexual. Tan es así que, bueno, muchas de las compañeras han puesto en evidencia situaciones de violencia por parte de académicos de gran alto nivel. ¿Cómo las discriminan? Pues en la forma en la como las nombran, incluso que tampoco respetan su nombre y la identidad de género, ¿no? Siempre haciendo énfasis a una connotación misógina, pero además misógina transfóbica. Muy bien, ¿por qué crees que la población transgénero de toda la comunidad de la diversidad sexual sea la más violentada? Pues me parece porque hay mucha evidencia al no cumplir, digamos, o no ser pasables en este sentido,
pues somos más visibles, ¿no? O sea, ¿Qué es nuestra- pasable, Soyuki? que no cumplan, más bien que no tengamos estas características tan femeninas, o que aquellas que tienen rasgos más masculinos, ¿no? Seamos víctimas de esa violencia, de esa exclusión. Entonces, pues la sociedad en este sentido, pues nos genera mucho más violencia, ¿no? Porque pues tenemos la barba más larga, no sé, el cabello corto, nuestras facciones son totalmente diferentes, y entonces por no ajustarnos a estos cuerpos capitalistas, pues somos víctimas de esta exclusión, violencia y discriminación. Muy bien. Ahí estuvo bien, creo que sí. Sí, ¿no? Y además, ¿hasta qué punto, a diferencia de las personas gay, ustedes no tienen un closet que te mantenga a salvo, ¿no? O sea, es un rol 24x24. Sí, nosotras las mujeres transexuales, desde que asumimos que estamos no en un cuerpo equivocado, sino en una sociedad equivocada, hemos vivido, tratado de ocupar todos los espacios que nos han negado, ¿no? El mismo espacio en la familia, en la educación, en el trabajo, en las instituciones. Entonces hemos sido mucho más visibles, y eso también ha generado una situación de violencia, pues en gran medida para las mujeres transexuales. ¿Hasta qué punto el rechazo y la presión social llevan a la depresión e incluso al suicidio? Pues me parece que es un elemento fuerte, grave. Yo en algún momento pensé en el suicidio, toda esta violencia, incluso familiar y social, por no entrar dentro de la norma establecida, no cumplir estos estereotipos en la sociedad por haber tenido genitales masculinos, pues me llevaron incluso al pensar en el suicidio. Entonces, tan es así que pues en nuestra sociedad pues tenemos altos índices de suicidio, ¿no? De aquellas personas de la comunidad de disidentes sexuales. Entonces, yo creo que sí influyen, desde mi perspectiva muy personal, en llevar a cabo estos actos lamentables para la comunidad transexual. Bien. ¿Quieres que profundicemos? O El dinero, Oyuki, es un factor importante. Es decir, hay comunidades, hay mujeres trans con dinero y mujeres trans sin dinero, y eso puede agravar la violencia. Me parece que sí, en algunas hay algo que de repente no manejamos en la comunidad, que es la violencia interiorizada dentro de la propia comunidad. O sea, entre nosotras mismas, quién tiene más dinero, quién tiene menos dinero, quién tiene más chiche, quién tiene menos chiche, quién tiene más pompa, quién tiene menos pompa, la más bonita, la más fea. Entonces eso también genera una serie de violencia interiorizada en la comunidad. Pero también el tener un posicionamiento económico pues también lleva a limitarse al acceso a ciertos derechos, ¿no? Oyuki, cuando se hacen cambios hormonales sin supervisión médica, ¿cuáles serían los riesgos? Esto de infiltraciones. Pues es grave, porque muchas de las compañeras, por no tener derecho a la armonización del cuerpo, pues incurren a infiltración de sustancias, principalmente de polímeros, que llevan pues a que los tejidos se pudran, se necrofilen. Perdón, ahí dije algo mal, que no era la palabra. No vuelvo a hacer la pregunta. Necrofile, no era otra cosa. Vuelve a empezar tu respuesta. Ok, ¿vuélveme a hacer? Sí, No, ocupamos la misma pregunta. aquí sería importante como que repitieras tú la pregunta para que Ok. para que no entrara yo. En este sentido es, ¿cuáles son los daños que se provocan a la salud cuando se hacen cambios de hormonización, ¿no? Infiltraciones sin supervisión médica? Bueno, en este sentido, cuando las personas se hacen infiltraciones de sustancia a los organismos sin supervisión médica, o incluso inician procesos hormonales sin una supervisión médica, los daños a corto, mediano o largo plazo son catastróficos. Tan es así que llega a muchas de las personas a que se les amputan algunas partes de los cuerpos, de algunos tejidos, y entonces pues llegan a tener pues problemas de salud graves y complicados, que incluso en muchos de los casos también estas infiltraciones las dejan a perder la vida en la cama, ¿no? O sea, en el momento, en el instante, las sustancias las llevan a la pérdida de la vida. ¿El trabajo sexual, Oyuki, tú ejerciste el trabajo sexual, es la única alternativa que tienen las poblaciones transgénero?
A mí me parece súper importante recalcar que el trabajo sexual no es por gusto, es el último recurso, y yo lo menciono como tal porque es una oportunidad, un área de oportunidad cuando muchas de las poblaciones trans pues no tienen acceso al trabajo, acceso a la justicia, acceso a la educación, y entonces ven en el trabajo sexual como una oportunidad para poder subsistir ante los embates, ¿no?, de estos escenarios de exclusión, de discriminación y de violencia en todos los sentidos. Dentro de este trabajo sexual se generó un albergue para trabajar En el sexual. 2005, la lucha por el reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo no asalariado, pero justamente reconocerlo como tal, llevó a un grupo de mujeres trabajadoras sexuales en el cual yo participé a que se creara por primera vez a nivel mundial el albergue para trabajadoras sexuales de la tercera edad, que fue el albergue Casa Xochiquetzal. Se constituye con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con la finalidad pues, de que estas mujeres tuvieran un lugar donde dormir, donde comer, donde protegerse de la intemperie, y surge este albergue. A pesar de que es un albergue para mujeres adultas mayores, todavía no se han integrado las mujeres transexuales que tengan la posibilidad de tener acceso a este derecho, ¿no?, como un albergue. Muy bien. ¿Crees que haya bajado los índices de discriminación y transfobia a través de los cambios legislativos hechos a partir de 2001 en favor de la comunidad? Me parece que ha habido el reconocimiento de muchos de los derechos. La Ciudad de México se ha puesto a la vanguardia a comparación de otros estados de la República. Los gobiernos han implementado programas y políticas públicas para el reconocimiento de los derechos de la comunidad disidente. Sin embargo, me parece que hay muchas limitantes, muchos cuellos de botella que no han permitido disminuir la violencia, la exclusión y la discriminación. Me parece que es importante implementar políticas públicas y programas en materia de educación principalmente, pero también que se implementen programas para atender esta violencia desde la familia, desde las otras instituciones que forman parte de el accesar a una vida libre de violencia para las mujeres. Oye, México, la Ciudad de México es la segunda ciudad con el mayor índice de... No solamente la ciudad, México se encuentra en segundo lugar a nivel Latinoamérica en asesinatos de mujeres trans. Hasta la fecha, desde el 2007 y hasta el 2019, tenemos casi 478 casos de asesinatos de mujeres trans. Es grave, es alarmante porque pues, nos tiende a pensar cómo tender puentes para erradicar esta violencia, esta exclusión, esta discriminación que vive la comunidad trans. Muy bien, ¿qué faltaría por hacer, Yuki? Pues me parece que hacer énfasis en la educación y en la cultura, que son elementos fundamentales para poder erradicar todos estos elementos que han generado, que haga como énfasis, pero sí esta desventaja social, esta ruptura de este tejido social en donde las mujeres transexuales no entramos. Entonces me parece importante que los gobiernos tienen que implementar programas y políticas públicas en dos áreas específicas, que es en educación y en cultura. Cultura hacia la sociedad, no en el tema cultural como un área de gobierno, sino en la sociedad que ha generado todas estas circunstancias de violencia, porque al final de cuentas somos personas, somos seres humanos, como cualquier otro individuo que tenemos derechos en esta sociedad. ¿La familia, los maestros tendrían algo que hacer? Pues me parece que sí, justamente desde la familia, ¿no?, desde los propios profesores, ¿no?, romper con estos prejuicios que generan pues violencia, exclusión y discriminación, que también romper con esta moral, ¿no?, conservadora, esta doble moral de repente del el rechazo, pero te acepto, y en qué contextos aceptamos o no a las comunidades disidentes, ¿no? Lo vemos en el tema del trabajo sexual. Hoy te puñalo con la espada, pero en la noche no. Incluso hay muchos de aquellos que violentan, o sea, que están consumiendo trabajo sexual. Entonces vivir una doble moral, romper con esa doble moral. ¿En qué es tu maestría, Oyuki? Estoy haciendo una maestría en promoción y defensa de los derechos humanos. La finalidad de tener esta maestría es con primero el hacer válido y el reconocimiento de mis derechos como persona, pero también el luchar por el reconocimiento principalmente de las mujeres transexuales, pero también de las poblaciones disidentes, incluyendo también a las mujeres que han sido uno de los sectores más violentados y excluidos en esta sociedad en la que vivimos.
Oyuki, ¿tienes hijos? ¿Cómo se llaman tus hijos? Sí, tengo 6 hijos, se llama Sorey, Donovan, Edwin, Iker, Carlitos y Nathan. ¿Estabas casada? Sí, me casé hace unos 4 años, pero como cualquier otra persona, pues hoy me estoy divorciando, no funcionó, y eso da también cuenta de que como personas padecemos las mismas cosas, sufrimos las mismas cosas, nos enamoramos, nos enojamos y sentimos como cualquier persona. Muy Se bien. nos ha olvidado hasta el momento que lo único que más allá de una identidad y una preferencia sexual somos personas, somos seres humanos que sentimos. ¿Dónde quedó Héctor? Héctor quedó en el olvido de la exclusión, de la violencia y la discriminación y la marginación de la sociedad y de las instituciones. ¿Realmente fue un pecado, Oyuki? Pues mi pecado fue haber vivido en una sociedad excluyente, marginadora y discriminadora. Muchas gracias, Oyuki. Como ven, hubo cosas que nos